La mañana después de Navidad de 1996, una familia acomodada en Colorado despertó con lo impensable: una nota de secuestro y una casa llena de secretos. Horas después, la policía descubriría que la verdad no estaba afuera, sino dentro de esas paredes. Más de 2 décadas han pasado y el caso sigue dividiendo a investigadores, expertos y al público. Porque en esta historia, cada pista parece señalar en una dirección distinta. Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, uno de los casos criminales más desconcertantes de la historia moderna. Para comprender por qué este caso capturó tanta atención, hay que empezar por la imagen que proyectaba la familia. Los Ramsey parecían tenerlo todo. El padre, John Ramsey, era un empresario exitoso, presidente de una compañía tecnológica que había crecido rápidamente en los años 90. Había construido una carrera sólida y gozaba de estabilidad económica. La madre, Patsy Ramsey, era carismática, sociable y muy involucrada en la vida de sus hijos. Había sido reina de belleza en su juventud, y esa experiencia marcaría profundamente el camino de su hija menor. John Bennett no era una niña anónima en su comunidad. Participaba en concursos de belleza infantiles, donde desfilaba con vestidos brillantes, maquillaje y coreografías ensayadas. Ganaba premios, trofeos y títulos locales. Para algunos era una niña talentosa con un futuro prometedor. Para otros, una exposición excesiva para su edad. Pero nadie imaginaba que esas imágenes terminarían convirtiéndose en uno de los elementos más perturbadores del caso. Porque tras su muerte, esas fotos se reproducirían en televisión una y otra vez, creando un contraste inquietante entre la imagen de la niña y la brutalidad del crimen. El 25 de diciembre había sido un día normal para la familia. Celebraron en casa por la mañana, abrieron regalos, pasaron tiempo juntos. Por la tarde asistieron a una reunión navideña en casa de amigos. Nada fuera de lo común. Según el relato posterior, John Bennett se quedó dormida en el coche al regresar. Su padre la cargó hasta su cama sin despertarla. Ese sería el último momento en que la verían con vida. Lo que ocurrió durante las horas siguientes sigue siendo, hasta hoy, el centro del misterio. A primera hora de la mañana, Patsy bajó las escaleras. En uno de los peldaños encontró varias hojas de papel. Al principio pensó que era algo sin importancia, pero al leer las primeras líneas, el mundo se detuvo. Era una carta de rescate. El mensaje afirmaba que su hija había sido secuestrada por un grupo extranjero. Exigía exactamente $118,000 a cambio de su liberación. La cifra era inquietante porque coincidía con el bono navideño reciente de John Ramsey. Pero lo más extraño era el estilo de la carta. No era breve ni directa, como suele ocurrir en este tipo de mensajes. Era larga, detallada, casi teatral, y algo más. Había sido escrita con papel y bolígrafo de la propia casa. Ese detalle sembró una duda inmediata en los investigadores. Cuando Patsy llamó al 911, su voz transmitía un miedo genuino. La grabación se analizaría durante años. Expertos en lenguaje, comportamiento y fonética intentaron detectar pistas en su tono, en las pausas, en los sonidos de fondo. Algunos creían escuchar otras voces tras colgar. Otros decían que era solo ruido de la grabación. Pero esa llamada se convertiría en uno de los elementos más examinados del caso. La policía llegó rápidamente. Sin embargo, el protocolo no se aplicó con la rigurosidad necesaria. La casa no fue sellada completamente.
Amigos y vecinos entraron para acompañar a la familia. Se movieron objetos, se limpiaron superficies. Ese error inicial tendría consecuencias enormes, porque en cualquier investigación criminal, las primeras horas son cruciales. Y en este caso, esas horas se perdieron entre confusión y decisiones equivocadas. Horas después, un detective pidió a John Ramsey que revisara la casa en busca de cualquier pista. Bajó al sótano, abrió una puerta, y allí estaba el cuerpo de su hija. La levantó en brazos y la llevó al piso principal. Fue un acto instintivo, de desesperación, pero desde el punto de vista forense, significó la alteración definitiva de la escena. Ese momento marcó el caso para siempre. El informe médico reveló detalles estremecedores. John Bennett Ramsey había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. También presentaba signos de estrangulamiento con un objeto improvisado. El instrumento parecía un garrote hecho con un cordón y parte de un pincel. La combinación de lesiones indicaba un ataque complejo, no un simple accidente. Los investigadores comenzaron a construir teorías. Ninguna encajaba completamente. Muy pronto, la atención se centró en el entorno más cercano. La carta escrita dentro de la casa, la ausencia de señales claras de entrada forzada, las inconsistencias en los relatos. La presión mediática creció rápidamente. La familia pasó de ser víctima a estar bajo sospecha pública. El caso se convirtió en un espectáculo nacional. El nombre del hermano mayor, Burke Ramsey, comenzó a aparecer en teorías no oficiales. Algunos investigadores independientes sugirieron la posibilidad de un accidente entre hermanos seguido de encubrimiento. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas concluyentes. Oficialmente, nunca fue considerado sospechoso. Uno de los elementos más debatidos del caso es el perfil genético masculino encontrado en la ropa interior. No coincide con ningún miembro de la familia. Para algunos, es la evidencia de un intruso. Para otros, podría tratarse de contaminación. Ese pequeño rastro biológico se convirtió en una de las mayores incógnitas del caso. Con el paso de los meses, el caso dejó de ser solo una investigación. Se transformó en un fenómeno cultural, programas de televisión, documentales, debates. La imagen de John Bennett, sonriendo en sus vestidos de concurso, se convirtió en un símbolo inquietante, un símbolo de inocencia perdida. En este punto, la historia ya había dejado de ser un simple crimen. Se había convertido en un rompecabezas mediático, forense y psicológico. Y lo más inquietante era que, cuanto más se investigaba, más preguntas aparecían. Porque en el caso de John Bennett Ramsey, cada respuesta parecía abrir un nuevo misterio. Tras el hallazgo del cuerpo de John Bennett Ramsey, la investigación cambió radicalmente de dirección. Lo que había comenzado como un posible secuestro se convirtió en un homicidio dentro de la propia casa. La policía de Boulder enfrentaba ahora un caso extremadamente complejo. Había una escena contaminada, una carta de rescate extraña y una familia en el centro de la historia. Desde el principio, los investigadores sabían que cualquier error podía costar la resolución del caso. Y aún así, los errores seguirían acumulándose. Los analistas intentaron reconstruir lo ocurrido durante la noche. El golpe en la cabeza sugería un ataque inicial. El estrangulamiento indicaba un segundo momento de violencia. Esto planteaba una pregunta clave. ¿Fue un ataque impulsivo o un acto deliberado? La complejidad del dispositivo, usado para estrangularla, parecía indicar planificación. Pero el escenario general mostraba improvisación. Esa contradicción se convertiría en uno de los mayores dilemas del caso.
La carta de rescate se analizó minuciosamente. Expertos en lingüística y grafología estudiaron su contenido. Era inusualmente larga, tenía referencias cinematográficas y un tono casi dramático. Algunos especialistas señalaron similitudes con la escritura de Patsy Ramsey, aunque nunca se pudo afirmar con certeza. Para los investigadores, la carta parecía más un intento de desviar la atención que una comunicación real de secuestro. Las pruebas físicas eran limitadas y ambiguas. El ADN masculino, encontrado en la ropa de la víctima, no coincidía con ningún miembro de la familia, pero tampoco apuntaba a un sospechoso concreto. Las fibras encontradas en el cuerpo generaron nuevas teorías, pero ninguna concluyente. La investigación avanzaba, pero sin una dirección clara. Con el paso de los días, la atención pública se centró cada vez más en los Ramsey. Las entrevistas televisivas aumentaron la exposición mediática. El comportamiento de los padres fue analizado en detalle. Sus palabras, su lenguaje corporal, sus reacciones. Algunos los veían como víctimas devastadas, otros como sospechosos evasivos. La opinión pública se dividió profundamente. El nombre de Burke Ramsey siguió apareciendo en teorías externas. Investigadores independientes plantearon hipótesis basadas en dinámicas familiares y comportamientos observados. Sin embargo, la Fiscalía nunca presentó cargos, ni lo consideró oficialmente sospechoso. Aún así, su figura quedó ligada al caso en la narrativa mediática. A medida que la investigación se estancaba, el interés mediático crecía. Programas especiales analizaban cada detalle, se recreaban escenas, se debatían teorías en horario estelar. El caso se convirtió en un fenómeno cultural. Ya no era solo un crimen sin resolver, era un misterio público. Para finales de los años 90, el caso ya era uno de los más famosos de Estados Unidos. Pero la fama no trajo claridad. Al contrario, cuanto más se analizaba, más evidente se volvía una realidad inquietante. La verdad parecía estar cada vez más lejos. Y así, el asesinato de John Bennett Ramsey pasó de ser una investigación activa a convertirse en uno de los mayores enigmas criminales de la historia moderna. En 1998, se convocó un gran jurado para revisar la evidencia acumulada. Durante meses, los fiscales presentaron testimonios, informes periciales y reconstrucciones de los hechos. El objetivo era determinar si existían fundamentos para presentar cargos. El proceso fue largo y hermético. Cuando finalmente concluyó, el resultado fue ambiguo. No se presentaron cargos formales. El caso seguía en un limbo legal. Para ese momento, la historia ya se contaba de formas muy distintas, según quien la analizara. Había investigadores convencidos de que el crimen ocurrió dentro del hogar. Otros defendían la teoría de un intruso desconocido. Los medios amplificaban cada versión, creando un debate constante. El público no solo seguía el caso, lo interpretaba. Y esa multiplicidad de relatos haría que la verdad se volviera cada vez más difícil de distinguir. A lo largo de los años surgieron múltiples sospechosos fuera de la familia. Algunos eran conocidos de la comunidad, otros, personas con antecedentes que parecían encajar parcialmente en el perfil. Hubo confesiones falsas, hubo pistas que parecían prometedoras, y luego se desvanecían. Cada nuevo nombre generaba titulares, pero ninguno resistía el escrutinio completo. La investigación avanzaba en círculos. Con el paso de los años, el caso dejó de ser solo un expediente policial. Se convirtió en parte de la cultura popular. Documentales, libros y especiales televisivos analizaban cada detalle. Expertos ofrecían interpretaciones psicológicas.
La historia evolucionó de crimen a fenómeno mediático. Y eso tuvo un efecto inesperado. Mientras más se hablaba del caso, más difícil resultaba separar los hechos de las interpretaciones. Muchos analistas coincidían en un punto. Los errores iniciales habían tenido un impacto irreversible. La falta de aislamiento de la escena, la manipulación del cuerpo, la pérdida de evidencia potencial. Todo ello complicó la reconstrucción precisa de lo ocurrido. Con el tiempo, esos errores se convirtieron en parte central del análisis del caso. No solo se investigaba el crimen, también la investigación misma. Para principios de los años 2000, el asesinato ya era considerado uno de los grandes casos sin resolver en Estados Unidos. Había pasado de ser una tragedia familiar a convertirse en un símbolo de incertidumbre judicial. El tiempo no había traído respuestas claras, solo más preguntas. En este punto de la historia, el caso ya no se definía por la evidencia disponible, sino por la ausencia de una conclusión. El asesinato de JonBenét Ramsey seguía siendo un enigma, un caso donde cada teoría parecía posible, pero ninguna lograba imponerse como verdad definitiva. Y así, mientras los años pasaban, el misterio no desaparecía, se transformaba. Hoy, décadas después, el asesinato sigue oficialmente sin resolverse. Las autoridades han indicado en varias ocasiones que el caso permanece abierto. Esto significa que cualquier nueva evidencia, por pequeña que sea, podría reactivar la investigación de forma significativa. El misterio sigue vivo. A esta altura de la historia, el caso ya no es solo una investigación criminal. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la verdad cuando la evidencia es incompleta y el tiempo juega en contra. El nombre de JonBenét Ramsey sigue evocando preguntas sin respuesta. Y quizá eso sea lo que mantiene este caso tan presente incluso décadas después. La sensación de que la historia aún no ha terminado. Hay historias que se cierran con un veredicto, otras con una confesión, y luego están las que permanecen abiertas, suspendidas en el tiempo, como un eco que nunca termina de apagarse. Este caso pertenece a esa última categoría, no solo por la complejidad de la evidencia, ni por los años transcurridos, sino porque representa algo más profundo, la dificultad de encontrar certezas absolutas cuando la verdad se fragmenta entre versiones, pruebas y recuerdos. Décadas después, el misterio sigue vivo, y mientras no exista una respuesta definitiva, la historia continuará siendo contada, analizada y recordada, porque algunos casos no solo forman parte de los archivos policiales, sino también de la memoria colectiva. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Este es uno de esos casos que, incluso después de décadas, siguen dejando más preguntas que respuestas. Y mientras el tiempo pasa, el misterio continúa. Si te gustan los documentales de casos reales, contados con calma, detalle y respeto, puedes apoyar el canal de la forma más sencilla, suscribiéndote, dejando tu like y contándome en los comentarios qué piensas tú sobre este caso. Tu apoyo es lo que permite que pueda seguir investigando y trayendo nuevas historias cada semana. Nos vemos en el próximo caso.